La revolución industrial. La primera revolución industrial comenzó con la invención de las máquinas y las sumadoras a mediados del siglo XVIII. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. A lo largo de este periodo, la humanidad se vivió el gozo en cuanto a la calidad de vida. Las ciudades tenían más puestos de trabajo. La pobreza era un problema muchísimo menos grave y muchos de los nuevos productos se hicieron accesibles para toda clase de personas. Pero no todo fue color de rosa durante la época. La revolución trajo consigo una gran cantidad de consecuencias y esta podemos englobarla en tres grupos: mecanización del trabajo y grandes fábricas, cambio en la estructura económica y en la sociedad y por último, crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Empecemos por el primer grupo, mecanización del trabajo y grandes fábricas. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueron reemplazados por grandes fábricas. Esto incidió a su vez en que se produjese un aumento de la producción en diferentes tipos de productos, especialmente en el textil. Luego está el segundo grupo, cambios en la estructura económica y en la sociedad. Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. La característica de estos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. La aparición de estas clases y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como es el socialismo. Como tercer grupo tenemos el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Como dijimos anteriormente, durante la revolución industrial hubo un gran crecimiento en las ciudades, pero esto no fue completamente positivo. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde la perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos en un entorno donde los servicios como el alcantarillado o el acceso a agua potable eran deficientes, y esto generó importantes problemas de salubridad. Personaje destacado de la Revolución Industrial, James Watt, fue un miembro clave de la sociedad lunar. Muchos de sus escritos se conservan en la biblioteca Birmingham Watt. La falsa idea de considerar a Watt como el verdadero inventor de la máquina de vapor se debe al gran número de aportaciones que hizo para su desarrollo. Luego tenemos a David Ricardo. Su obra más importante es Principios de Economía Política y Tributación. Apareció en 1817, constituye la exposición más madura y más precisa de la economía clásica. También tenemos a John Stuart Mill. Aunque no fue un profesor universitario, Mill cultivó casi todas las ramas de la filosofía, desde la lógica hasta la teoría política, pasando por la ética. En lógica, psicología y teoría del conocimiento, Mill era empirista y positivista. Consideraba que el conocimiento humano tenía un origen y su límite de experiencia observables. Por último, Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, durante el año de 1723, bautizado el día 5 de junio del mismo año. Estudió en las universidades de Glasgow y Oxford. En 1737 ingresa a la Universidad de Glasgow. En esta recibe clases de filosofía moral por parte de Francis Hutcheson. La Revolución Norteamericana, o llamada Revolución de las 13 Colonias, Revolución Estadounidense o Revolución de los Estados. Una guerra de ideas o ideales que forjó el rumbo de los acontecimientos de la humanidad, con 165 contiendas principales entre 1775 y 1783. La guerra revolucionaria fue el catalizador de la independencia estadounidense. Si bien le prescindieron los años de agitación y violencia periódica, la guerra revolucionaria comenzó concretamente el 19 de abril de 1775. Esta revolución de parte de los estadounidenses sucedió a causa del gobierno británico, ya que se acumuló enormes deudas por el costo de crear, suministrar y financiar un ejército en el extranjero y con el objetivo de que los estadounidenses se hicieran cargo de parte de la carga financiera. El Parlamento dictaminó varias leyes impositivas como manera de amortiguar el golpe. Los estadounidenses formaron los comités de correspondencia y posteriormente el Congreso Continental, con el fin de hallar soluciones, pero no pudieron encontrar intereses comunes con los ingleses. Cuando la lucha comenzó en 1775, la Revolución estadounidense determinó
que la separación era la única forma de obtener la libertad y la justicia. El 3 de septiembre de 1783, Gran Bretaña reconoció formalmente la independencia de los Estados Unidos con el Tratado de París. Al mismo tiempo, Gran Bretaña firmó el Tratado de Paz por separado con Francia y España, con lo que la Revolución Americana llega a su fin después de 8 largos años. Personajes importantes de la Revolución Norteamericana. Benjamin Franklin nació en 1706, fue un político, diplomático y científico estadounidense. Fue el primer embajador estadounidense en Francia y murió en 1790. George Washington nació en 1732, considerado el padre de la patria. Fue el comandante en jefe del ejército continental. Luego de la finalización de la guerra, fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos y murió en 1799. John Adams nació en 1735, abogado, diplomático y teórico político estadounidense. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos y posteriormente embajador en varios países europeos. Murió en 1826. Thomas Jefferson nació en 1743. Fue político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria. Redactó el Acta de la Independencia y fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos. Murió en 1826. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por su extensión de suplicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional de 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Antes de hablar de la causa y consecuencias de la revolución, conviene conocer algunas de las características que la definieron. Fue muy sangrienta. Se quemaron iglesias y castillos, esto provocando por una multitud de factores políticos, económicos, morales, religiosos, entre otros. Puso fin al antiguo régimen, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, el feudalismo llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia. La causa de la Revolución Francesa inician con la falta de libertades individuales, la enorme pobreza y la desigualdad social y económica que existía en Francia por el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Junto con la iglesia y el clero, la aristocracia gobernaba con un poder ilimitado, dado que se anunciaban puestos en el trono por Dios mismo. El rey tomaba decisiones arbitrarias e inconsultadas, creando impuestos nuevos, disponiendo de los bienes de los súbditos y declarando la guerra y firmando la paz, entre otros. Etapas de la Revolución Francesa. Etapa monárquica. Esta duró 1789 a 1792. Durante la primera etapa se intentó convivir con la monarquía, poniéndole costo y limitando su poder, mediante una asamblea nacional en la que el pueblo llano tuviera representación. Etapa republicana. Esta duró 1792 a 1804. El fracaso de la etapa anterior condujo a la abolición de la monarquía e instauración de la república, mediante la organización política popular y el debate respecto a cómo gobernar el nuevo modelo. Fue una etapa anárquica y difícil, de muchos enfrentamientos internos. Etapa imperial. Esta duró de 1804 a 1815. El cierre de la revolución se da con el acceso de Bonaparte al poder, quien paradójicamente se hizo proclamar el emperador y retornó a Francia con un esquema monárquico, aunque este fue moderno. Consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentran final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin, según se fue desarrollando. Las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XVI. Más derechos y más libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, aunque cabe destacar que se trata de un proceso que se fue ganando con el paso de los años y de las décadas. Este evento sentó precedente crucial. Otras de las consecuencias
es que se abolieron los privilegios de la iglesia y la nobleza. La sociedad estamental, como estaba estructurada en el feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo que la iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de esta revolución son libertad, igualdad y fraternidad. Esta cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa. La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. Por último de las consecuencias, tenemos la coronación de Napoleón Bonaparte. A pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por un imperio napoleónico. Personajes destacados de la Revolución Francesa. Luis XVI. Su abuelo fue rey, al morir le heredó el reino a Luis XVI. Estaba casado con María Antonieta de Austria y se convirtió en la familia real cuando Luis XVI apenas contaba con 20 años, por lo que era considerado inexperto y débil de carácter. María Antonieta jugó un papel clave luego de la Revolución, haciendo contacto con las demás monarquías de Europa y la nobleza en el exilio. Maximilien Robespierre, líder político jacobino que instauró el régimen de terror durante la Revolución Francesa. Se le reconoció como el incorruptible debido a su rigor moral, su fanatismo y fidelidad a los ideales revolucionarios. Georges Jacques Danton, político francés enmarcado en el grupo jacobino, se erigió como uno de los líderes más carismáticos de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, Francia, el 15 de agosto de 1769. Este gran personaje emergió durante la Revolución Francesa y con paso de los años se convirtió en uno de los símbolos imperialistas más relevantes en toda Europa. Primero como el cónsul y luego como un emperador. Dominó su país lo embarcó a una espiral expansionista. La guerra napoleónica, con su mando estratega, ganó buena parte de las batallas que libró, hasta la que fueron sus dos grandes derrotas, en el Issy y Waterloo. Más allá de los ámbitos militares, promovió el Código Napoleónico, uno de los códigos civiles más célebres, y contribuyó a la estabilidad política en Francia. Entre otros aspectos, este texto legal estableció en meritocracia en el funcionariado y abogaba por la libertad religiosa. La muerte de Napoleón todavía está rodeada de misterio, ya que supuestamente el cáncer de estómago que acabó con su vida pudo ser en realidad envenenamiento por arsénico.